esto es una estafa. Tengo un correo que dice que es de Magic, ¿sabes? Digo, pero esto es una estafa. Una cosa en la que ha ido evolucionando el concept en estos últimos años es que es cada vez menos concepto y más una ilustración acabada. Voy aquí a aprender a dibujar, a aprender a pintar. Y de entrada, sin tú tener siquiera hábito ninguno, empiezas a tener que aprender los fundamentos y tal, pues claro, la frustración no va a ser muy amable, ¿sabes? Va a ser un choque. Bienvenido, bienvenida, soy Marcos, Raya Delgado para dibujarbien.com, tu página web de dibujo favorita. Hoy toca entrevista a un artista. En este caso es un artista muy particular, es Fran Garcés, pero casi todo el mundo lo conoce por su nombre de superhéroe, que es Dibujante Nocturno. Es un superhéroe, es un dibujante con nombre civil y nombre para cuando entra en acción con su arte. Lo habrás visto seguramente en Instagram, ya que tiene una comunidad de seguidores que supera los 400.000, o sea, ya camino al 500.000. Lo habrás visto en algunas cartas de Magic o en algunas de las publicaciones de 3D Total. Es un artista que se autopercibe como bohemio. Vamos a hablar de las particularidades que tiene, ya que él vive en una de las islas que pertenecen a España, en Tenerife. Entonces estamos haciendo la entrevista de isla a isla, estamos conectando de Mallorca a Tenerife, o sea, que todo queda en las ínsulas y hablaremos de terapia, hablaremos de cómo vivir fuera de las redes de la industria y vivir bien, y hablaremos de cositas que creo que te van a interesar mucho, así que vete con nosotros. Muchas gracias, Fran, por estar aquí con nosotros hoy. ¿Qué pasa, Marco? Pues aquí estamos. Encantado, muy bien. Vale, hemos estado, Fran y yo, hablando un poquito antes de la entrevista. Llevamos casi media hora poniéndonos al día. Hacía muchos años que no hablábamos. Nos conocimos en la Non-Stop, junto a Joshua y a Rafater, que presentasteis el artbook del Creatuanari. Hablaremos también de ese evento que ha movido a un montón de gente y de dibujantes en internet. Pero antes vamos a hablar un poquito para conocerte un poco mejor. ¿Cómo definirías tu estilo, que es muy particular, creo que es una de las cosas que más te caracterizan, y tu identidad artística en pocas palabras? Bueno, estéticamente, el arte que yo hago, pues siempre ha tenido como una relación con la oscuridad, como un arte siempre relacionado con la fantasía, porque es que desde niño siempre me ha encantado eso. Lo más que me ha gustado siempre son los dragones y a día de hoy siguen siendo mi cosa favorita. Y siempre me ha gustado la estética oscura. Entonces, por un lado, fantasía oscura. Con los años también me he ido como endulzando más y hay otras cosas otras temáticas que me han ido gustando, pero se adaptan como a esa estética mía. Entonces, me gustan también hoy en día las sirenas, el bosque, la naturaleza. Uh-huh. Pero viene a tener como una estética también, siempre acaba teniendo un aire oscuro, ¿sabes? Pero más ligero a veces. Claro. Eh, Eso así, y luego el dibujo a línea, el line art se podría decir como el arte Uh-huh. de línea, sí, pero a mí me gusta como ese acabado de sketch. Me gusta llevar el sketch incluso como a un nivel avanzado con color y que se mantenga aún así la esencia esa sucia del principio, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es como también como un dibujo muy orgánico, intuitivo. Entonces es una mezcla de eso, como de fantasía oscura, un poco más dulce hoy en día ya, eh, y orgánico. Diría que más o menos eso definiría mi trabajo, creo. ¿Sabes? Hay dos cosas que me vienen a la cabeza cuando me comentas esto de fantasía oscura, porque justamente de los artistas que voy conociendo, los hay que tienen como una personalidad o un talante como mucho más pesado, más sombrío, más introvertido, ¿no? Pero justamente no te definiría como un ser de luz, ¿no? Pero sí que un tío con muy buen rollo, como que desprendes una energía muy positiva. ¿Crees que ese dibujo ha sido, esa oscuridad en el dibujo es para compensar a lo mejor este carácter que tienes, ¿sabes? Hay un punto en el que a lo mejor uno no se permite la agresividad, no se permite el tener mala leche, pero de repente a través del dibujo puede canalizar ese tipo de comportamiento. Qué curioso, tío. No lo sé, no lo sé. Tendría que decírmelo
¿cómo se dice? Un terapeuta de estos tipo Freud, ¿sabes? Tendría que psicoanalizarme para sacar eso. No lo sé, tío, no lo sé. ¿Te cuesta Eh, enfadarte? hoy en día sí, antes no. De más chaval tenía un pronto muy fácil. Mira tú. Ahora, hoy en día no me gusta nada enfadarme ni me causa un malestar terrible cualquier confrontamiento así. No sirvo para eso ya hoy. Ya. La gente se sorprende cuando me conoce. Siempre la gente se ha sorprendido porque todo el mundo imagina por el arte que publico y esto, Claro. sobre todo antes, que era más oscuro todavía lo que Ya. publicaba, y siempre pensaban que yo sería una persona Un emo. o súper gótico, ¿sabes? O súper oscuro, Ya, ¿sabes? ya, ya. En plan una persona dark, ¿sabes? Ya. Y luego me conocen en mi artbook, de hecho lo pongo en una de las fracciones del libro que me describo un poco así, comentaba esto de que la gente me imagina así y que yo mismo, y yo puse, y yo realmente me veo como una especie como de duendecillo fluorescente, ¿sabes? Hasta arriba de azúcar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Además, Entonces, con el tema del carácter y el acento canario, es que se dulcifica mucho más. Eres como una especie mm, de artista caribeño con el flow ese de Kid Kat, ¿no? puede ser que sí, no digo el dibujo, pero sí que es verdad que luego esta forma de ser, esta forma de relacionarme, el vacilar, el reírme, y este buen rollo, que eso sí es verdad, lo tengo como mantra, yo intento ser buena persona y ser agradable para los demás. Eso sí puede ser como quizás sea de compensación, ¿sabes? Claro. Como para contrarrestar ese lado mío así que tiende como a deprimirse Ujú, ujú. o a ser más negativo con la vida. Y el arte me salva en ese sentido. El dibujar, el cuaderno, mi rutina en el cuaderno y tal, para mí es vital para yo poder vivir bien, ¿sabes? Para yo poder sostenerme en la vida, y no digo económicamente, sino como mentalmente y así. Yo necesito de dibujar y eso. Entonces, no sé si he respondido a la pregunta, pero... Bueno, sí, aparte, yo tengo mis hipótesis, ¿eh? O sea, la parte del dibujo y demás está en un área del cerebro en la que no hay verbo, no hay palabra. Entonces, hay muchas emociones que no podemos expresar con palabras, entonces no las podemos drenar de nosotros mismos, pero con el dibujo, con el movimiento, con el canto, con el arte en general, accedemos a una parte del inconsciente, que es eso, o sea, si de repente hay una bajona, hay unas emociones, pues que quizás no sabemos cómo transitar, a través del dibujo, en este caso, las podemos sacar en estas criaturas, en estos dragones, en estas hadas, en estos monstruos, ¿no? Sacamos nuestros miedos. Yo, por ejemplo, te comentaba, ¿no? Desde la última vez que nos vimos, hubo una etapa muy fea, muy dura, en la que yo perdí a un ser muy querido, una tía mía que tenía en ese momento 41 años, solo nos llevábamos 3 añitos. Y yo esa temporada me dediqué a hacer retratos de malos de películas, de monstruos, Mm, porque la vida me estaba enseñando algo que para mí era feo, era monstruoso, era... Aunque la vida pues tiene eso, ¿no? Y eso me alivió, me mantenía en un estado en el que, bueno, pues estaba sacando ese dolor a través de las partes malas de las historias, ¿no? qué curioso, pues no sé, puede que tenga algo de fondo eso y hay algo de relación ahí. Lo que sí noto al dibujar es que a mí, este, ni siquiera algo eh, como así espiritual ni nada, sino es hasta el mismo rollo mecánico del dibujo, ¿sabes? Como este mantra entre... A mí me ayuda como a vivir despacio, Ya. diría yo. ¿Sabes? Por eso me gusta tanto el sketchbook y el digital, yo lo disfruto mucho, ¿sabes? Pero no he querido... De hecho, tuve un iPad y tal y me deshice de él. Lo tuve un año y dije, esto no es para mí. Yo me vuelvo a mi cuaderno, Ya. prefiero el cuaderno. Y el dibujo a boli, a mí, ese movimiento mecánico, además yo tengo una manera de dibujar que es como muy orgánica, sobre todo en el cuaderno. Me gusta mucho improvisar y me gusta, yo le digo como explorar formas. Yo voy esbozando muy suave, voy generando como formas, de repente empiezo como con una forma más redondeada, no sé ni lo que voy a dibujar. Y Ya. de ahí las mismas formas me van llevando como
como a dibujar algo, Claro. ¿sabes? Y muchas veces pues sale de ahí. Siempre salen las cosas que me gustan. Al final sale un árbol, o sale un Ujú. dragón, o sale una sirena, o cosas así, o una calavera. Ya no dibujo tantas calaveras como antes, pero Ujú. también. Eh, y ese, para mí, es como ese movimiento se conecta como a mi pensamiento y es como que me ralentiza. Y yo soy Ujú. una persona que sufre mucho de ansiedad y tal. Entonces, es como la manera más óptima que yo he encontrado como de hacer algún tipo de meditación sin pretensión alguna de meditar. Pero yo lo he identificado con eso, con... A mí cuando estoy muy ansioso así, que a veces hasta me han dado ataques y tal, y a mí la solución es coger el cuaderno. Ya. Cojo el cuaderno, intento parar la mente un poco y entonces empiezo a esbozar suave, ¿sabes? Y voy viendo lo Sí, que sí. surge. A veces hasta mi pareja Esther hasta me dice, coge el cuaderno, Coge el ¿sabes? cuaderno, niño. Sí, sí. Entonces a mí dibujar me ayuda como a pensar más tranquilo, a tomarme mi tiempo y a reflexionar al final. Yo cuando estoy dibujando, pues no es que no piense en nada, sino que reflexiono de mis cosas. Hay un punto en el que comentas lo de meditar, que es tal cual así, o sea, dibujando se accionan casi, casi exactamente las mismas áreas del cerebro que cuando uno medita. Así que los dibujantes, en realidad, si lo hacemos a un ritmo pausado y no con esa presión de tener que entregar, cuando entra un poco lo laboral, el dibujo se desvirtúa un poco porque entra el dinero y eso es una presión, no porque el dinero sea malo en sí, sino porque aparece como una necesidad. Pero si uno más o menos entra en el dibujo, aunque sea para hacer un encargo, desde esa búsqueda de una estructura que tiene el dibujo que te ayuda a estructurarte, a pausar y demás, se accionan exactamente las mismas áreas que para meditar. Entonces, el dibujo tiene esa parte terapéutica, ¿no? Aparte de poderte ayudar a, a expresar eso que quizá con palabras ni sabes qué es lo que tienes que sacar y empiezas a hacerlo. Y en ese garabatear que comentabas, a mí me gusta mucho ponerle el ejemplo este a mis alumnos porque hay como dos maneras para mí de llegar a un dibujo, ¿no? Llegar con un discurso en el que yo vengo y intento imponerle al papel o a la superficie lo que yo quiero decir, Mm. o el que tú comentas, que es el que más me gusta a mí, entrar como en un diálogo en el papel, ¿no? Tú hablas un poquito, el papel te va diciendo cosas, el dibujo te va hablando y vas encontrando juntos, encontráis esa forma que pide en ese momento ese dibujo. Tu forma orgánica, ¿sabes a qué me recuerda de alguna manera? Sin insultar a tu manera. ¿Tú sabes cuando haces castillos de arena que pillas el agua tan mojadita y la vas dejando caer así y van Sí, generando total, total. como esos pináculos que pueden recordar un poco a Gaudí, ¿no? Algo modernista, algo así como muy orgánico. Pues son como Ujú. estas formitas y vas generando para los que no vivís en la playa o no habéis ido muy a menudo a la playa, jugad. Si vais a la playa, haced eso, haced esta. Y queda como eso tan orgánico, tan de la naturaleza, ¿no? Con esos fluidos, esos flujos. Y me recuerda un poco a eso, de alguna manera, ¿no? Sí, pues me gusta, me gusta. Es un símil bastante guay. Además, tiene mucha relación conmigo por... Me gusta el rollo este que dijiste, de que es verdad que estamos de isla a isla, ¿sabes? Somos ¿Eh? isleños los dos y eso nos genera como una sintonía Claro. que es inevitable, Mm. ¿sabes? Y sí me gusta ese rollo. Yo siempre he pensado que toda la temática que me gusta, más que la temática, la forma en la que me gusta a mí dibujar, en cierta manera también me viene del sitio donde vivo, ¿sabes? Ya. Hay gente que pensará que esto es una chorrada, ¿sabes? Pero yo sí lo veo, de donde yo me he criado y todo con lo que yo he estado en contacto, que yo me he criado en la playa, y no en la playa de arena, sino yo me he criado en los charcos y observando siempre de niño me encantaba y me sigue encantando, pero es que cuando ya vacía la marea, sobre todo en septiembre, en las mareas del Pino, que son las mareas largas, y Ujú. de pronto se quedan todas las lajas descubiertas y está todo Claro. lleno de charquitos, los erizos, las algas, las vacas marinas, esas que parecen una criatura, Sí, sí, ¿sabes? sí. Los pulpos, pues todo eso. Y luego por otro lado también el tema del monte, aquí se dice monte, no sé si allí se dice bosque, aquí es monte. Bosque, Y ir al bosque. monte O el monte, sí. y todas esas texturas, todo ese rollo orgánico de la naturaleza, ya desde niño a mí me fascinaba, ¿sabes? Yo Ya. me traía a casa las cortezas, Claro, claro. Es ¿sabes? que De, es de- muy. de árboles.
Es muy, muy ese rollo, muy corteza, muy... Hay una naturaleza intrínseca en la manera de explorar tu dibujo. Y eso es verdad que creo que es lo que podría ser como, entre comillas, el secreto del éxito, ¿no? Que la naturaleza está como en tus dibujos. Entonces, los humanos somos afines a la naturaleza. Entonces, hay esa conexión que es como si el dibujo hubiese crecido. A mí me gusta, por ejemplo, una serie de dibujos que hice que la empecé con Kratonari, pero luego cogí esa idea y me la llevé para uno de los capítulos del libro, de mi Ujú, artbook. ujú, Y luego he seguido explorándolo después, porque ya te digo, yo agarro las cosas y no las suelto, porque siempre tienen como... Yo sigo dibujando las mismas cosas que me gustaba hacer de niño, ¿sabes? King Kong, los dinosaurios, los tal, y luego se han ido incorporando algunas cosas de esto que te digo, de la naturaleza y tal, yo noto como que sí que está representado ahí. Y en Kratonari yo propuse una criatura en su día que era Forest Mermaid, como una sirena del bosque. ujú. Y entonces yo allí hice una sirena, pues la sirena la hice como de cuerpo entero, evidentemente le hice como unas garras, no manos, para darle como ese toque de oscuridad, llena de flores, en Qué lugar chulo. de veladuras de mar tiene como ramas, ¿sabes? Ese rollo. Eso ya luego me lo fui llevando yo para... esa imagen la trabajé más para luego publicarla también en el libro, pero hice luego unos rostros también con flores, pero con aspecto como medio sirena, ¿sabes? Ujú, Para acompañar esa imagen. Luego ya empecé a hacer bocetos que luego fui coloreando de... Me imaginé como en un ambiente de bosque, en un ambiente mágico, que no sería este, ¿no? Sino la ujú. fantasía, pues como imaginar un bosque en el que el aire es como la marea, ¿sabes? Y entonces habían pues animales marinos como peces y demás que flotan alrededor del bosque, ¿sabes? Interactuando ahí con ciertos personajes. Y hice como una serie de imágenes así, y es como un capítulo del álbum. Y tiene como esa relación, se tiene esa relación de el mar y el océano y tal, Ujú. con el bosque. Y es que son las dos cosas que me han encantado siempre desde niño, ¿sabes? No lo había pensado nunca así de tal, pero yo pienso que sí tiene que tener como relación. Sí, seguro, es que al final las influencias están ahí, ¿no? Mm. ¿Cómo es que tu herramienta principal es el boli? ¿Tiene una raíz emocional? ¿Es un reto personal? Tío, qué curioso, porque te reconozco que no tengo ni idea. Y sé cuando empecé a dibujar con bolígrafo, pero no sé por qué. ¿Sabes? No tengo ni idea. No tengo ni idea de por qué. Yo estudié electrónica Ujú. y después de estudiar electrónica trabajé como electricista, trabajé instalando antenas de Digital Plus, No, estas imagínate. cosas. ¿Hasta qué Y edad? nada, fue corto. O sea, yo estudié, terminé con 18. Yo ni pensaba en el dibujo y tal antes de eso. Pero cuando estaba estudiando electrónica, coincidió que, bueno, empecé a dibujar inesperadamente, de una manera bastante tonta, porque yo no dibujaba nada, Marcos. O sea, yo dibujé de niño, pero luego yo de adolescente y tal, era Cero. sí, Ya. totalmente, pero no porque, en plan de, no, me gusta, pero no, 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 no. O sea, era ajeno absolutamente a nada que tuviera que ver con dibujo, arte, o no tenía ni un libro, o sea, nada. No conocía a nadie que dibujara. Ya, ya, ya. O sea, una Fíjate. cosa, yo no sé ni cómo acabé dibujando. O sea, eso fue que yo me fui de vacaciones o en Semana Santa con mis primos a La Gomera, a la isla de al lado, con la Sí. furgoneta. Y entonces mi prima me sacó una foto allí en La Gomera, yo todo chulo con mis pantalones anchos, ¿sabes? Con mi tal, me sacó una foto y luego yo volví de la Gomera aquí y en mi casa, no sé por qué coño me dio, las fotos se imprimían, no como ahora. Ya, ya, ya. No sé por qué me dio a mí de calcar la foto aquella contra la ventana, Ya, ya, ya. ¿sabes? Y me hice como un dibujito de silueta mío de, pues, ¿sabes? Tú imagínate yo, oh, ¿sabes? Y Qué aquella, guapo soy. Mira, sí, guay. sí, ¿No? sí, sí, ¿Cómo? sí, yo, mira qué bien quedé, ¿sabes? Con mi boina y tal. Y no sé qué cojones pasó, pero aquello, Chac. aquel ejercicio mecánico que te estoy diciendo a mí como que me conectó yo de niño dibujaba como un loco, a mí sí, a mí me encantaba. Claro. O sea, yo siempre he tenido como esta vertiente así, no de dibujo, sino este rollo medio bohemio, así como medio hippie, ¿sabes? Ya, ya. Y como medio creativo, me llama la atención las cosas creativas. No solo dibujar.
Me llama la atención el escribir, me llama la atención la escultura, me llama la atención hasta el baile, me llama la atención el baile. Nada, simplemente que calqué aquello, me gustó tanto que cogí las otras fotos que nos habíamos hecho en la Gomera, en la acampada esa. Sí, sí. Entonces calqué la de mis primos, ¿sabes? Y luego calqué otra, y luego calqué a mis tíos. Y luego, y luego le regalé esos dibujos diciéndole que los había hecho yo, ¿sabes? Que no los había calcado. No, no, yo los dibujé yo, ¿sabes? Es que a mí siempre me gustó este rollo. Ya tú sabes, la niñatada Ya, ya, de sí, uno. sí, Pero, normal. tío, pero aquella tontería, te lo juro, Marcos, que eso se jodió. Yo tenía la Xbox, la primera, Ujú. que la tenía además con ciento y pico juegos, porque la tenía pirateada. Niño, no la toqué más. No la Ya. volví a tocar. A los meses tenía una capa de polvo la Xbox encima, ¿sabes? Mi madre me dice, ya, ¿esto cómo lo tienes? Tal. Y es que me metí a dibujar, pero a saco, a saco. O sea, no sé. Y ya, claro, ya ahí sí retomé las cosas que me gustaban de antes. Claro. Y empecé a buscar por internet, que internet no era el de ahora, ¿sabes? No habían No, redes no. ni nada. Lo máximo que habían eran blogs, que ni siquiera estaba Blogspot, ni siquiera todavía estaba Blogspot, sino otro, De qué año hablamos, Fran? hace 20 años. Vale. 2004, 2000, 2005. sí, porque luego yo en 2007 me fui a la escuela de arte. Esto es cuando estudié electrónica. Ya. Entonces sí, 2004, 2005, por ahí. Entonces, bueno, pues yo buscando dibujos que subía la gente en blogs y de repente sí, había gente que subía dibujos de dragones y todo. Y fíjate cómo es el rollo de la educación visual, que va siendo uno, que yo tengo carpetas todavía de Ujú. aquella época, porque uno guardaba en carpetas, descargaba las imágenes y te las guardaba Claro, sí, en, sí, en sí. carpetas. Sí, sí. Y yo he llegado a ver, de entrar a esas carpetas, ¿sabes? A ver las imágenes que para mí eran como, wow, ¿sabes? Y yo quiero hacer esto, ¿sabes? Y ver las imágenes esas hoy, oye, que con todo el cariño para las personas que las hicieron, Ya, ¿no? Que ya. estarían en el mismo camino que yo. Y digo, ostras, tío, digo, no, no es que lo haya superado, Es que ya. ¿sabes? Es Claro, que he avanzado, o sea, visto así, visto desde esa perspectiva, lo que he hecho ha sido un éxito, ¿sabes? claro, claro. Me gusta Total. pensarlo así. Total, total. Es que es muy chulo. Yo incluso, aparte que el ojo cambia, yo recuerdo cuando empecé a tener mis primeros ordenadores, las ilustraciones que tenían todas de Luis Rollo. Los monstruos y las chicas Sí, estas y no sé qué. Y ahora es verdad que las veo y digo, bueno, también hechas y demás, pero el gusto me ha cambiado. O sea, ahora eso tiene un aroma que ahora ya no es lo mismo. Pero también un mm, poco ese punto de cuando yo veía algunos dibujos, decir, de pequeño, ojalá pudiese dibujar así, decir, "Bueno, es que ahora puedo". Igual hay algunos artistas sí, que todavía veo y digo, joder, ¿cómo hará este tío esto? Pero hay otras cosas que es como, bueno, si me quiero diseñar tal cosa, la puedo hacer perfectamente. Y ese, como tener esa habilidad también es muy satisfactoria, ¿no? Decir, hostia, tengo la capacidad de pensar la idea y de capturarla en un papel, que eso es como un superpoder que está lleno de micro superpoderes, que es ese punto de entrar en el dibujo y poderme calmar a mí mismo, ese punto de confiar en mi creatividad, ese punto de ver lo que me rodea de alguna manera que me nutre y nutre mi manera de crear. Que si te fijas son como una cantidad de cosas muy chulas que engloba el hecho de dibujar en sí, ¿no? sí, total, tío. Esto me hace pensar en, esto, bueno, lo primero, esto que decías de Luis Rollo, y para mí también, o sea, Luis Rollo era como de los primeros referentes que tuve así, me compré los libros, todo, ¿no? Mm. Para mí hoy en día me sigue gustando, sobre todo, pero ya no tanto como ver los dibujos y flipar con el dibujo solo, pero me gusta verlo de repente en YouTube, que les han hecho entrevistas a él y Mm. al hijo, ahí en su estudio, el estudio que se han montado, Sí, ver cómo trabajan, ¿sabes? Yo sigo diciendo en plan de, hostia, ¿sabes? El chiquito sueño, tío, y ellos trabajan además en tradicional, me, sí, me da sí, mucha sí. envidia, la verdad. Eso, envidia sana y como inspiración. Y son unos maestros, la verdad, en lo que hacen. ¿Qué pasa? Bueno, de repente hay artistas, y también es muy subjetivo, ¿no? Depende del gusto tuyo hoy en día también, ¿no? Total. Pero hay artistas incluso como que de repente en esta época, pues siguen siendo muy vigentes o incluso el estilo que tenían se ha vuelto vigente ahora. Ujú. Entonces, para mí, por ejemplo, uno de los primeros libros que cayó en mis manos fue de Fran Frazetta,
que me lo prestaron. Yo cuando empecé a dibujar, pero del principio, 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 yo tuve la suerte de que aquí en donde yo vivo, pues hay un señor que es un pintor del Ujú. pueblo de toda la vida, se llama Paco, mucho cariño, la verdad, y aprecio que le tengo, que hace ya años que no lo veo, pero en los primeros años aquellos, él me cogió un poco como medio pupilo, Claro, ¿sabes? qué guay. Yo siendo un chaval, todavía trabajando en electricidad, ¿sabes? O sea, Ya. cuando empezaba. Y estuve unos cuantos años con él, luego con más gente que se unió, se hizo como un pequeño colectivo, hicimos algunas exposiciones, ¿sabes? Y este hombre me prestó ese libro de Fran Frazetta. Y viendo a Fran Frazetta, ahí sí que, o sea, Qué ahí sí fue brutal. en plan de, esto es, ¿sabes? Sí, sí. Esto es lo que yo quiero hacer. Hoy en día todavía no solo está vigente, sino que Sí, para mí sí. sigue siendo como un, Es un top. ¿sabes? Y yo no puedo hacer lo que él hizo. O sea, todavía yo no puedo hacer lo que él hizo. Lo que me inspiró lo que decías ahora, y por eso hablo de Fran Frasetta, Ujú. es que he tenido que ir aprendiendo y, y darme cuenta de que hacer una obra, una pieza, una pintura, un dibujo, lo que sea, no, no debería tener no debería tener como asociado tanto, yo creo, al menos en mi caso, como esa idea de hiperproductividad, ¿sabes? O de velocidad, o, o de como tener que producir o tener que trabajar más rápido, todo este rollo como del aumento de velocidad con la IA, para ir más rápido, más rápido, más rápido. Pues no, o sea, yo quiero ir más lento, o sea, a mí, déjenme tranquilo, no creo que sea, bueno, no sé, depende de para qué, Ya. pero en muchos aspectos que creo que se obvian bastante, creo que no favorece la velocidad, no favorece el producir más, ¿sabes? Entonces, yo cuando veo una obra de Fran Frazetta, hoy en día estoy entendiendo que esa obra tiene su tiempo, Ya. ¿sabes? Es una pintura y por más que él trabajara rápido, seguro que tiene su tiempo. Y luego tú ves que para esa obra hizo no sé cuántos bocetos, que los bocetos son preciosos. Sí. ¿Sabes? Hay un proceso. Como una Y en ese, maduración, ¿no? sí, y un proceso sí, maduración también, claro, en la propia obra, ¿no? Ujú. En la propia pieza. Entonces, esto que tú dices, como de que incluso hay micropoderes dentro de ese poder de poder crear algo, desarrollar una pieza como con su tiempo, pensando la idea, haciendo pruebas, y luego incluso tomando tu tiempo para pensar la composición, y luego tomártelo tranquilo. ¿Sabes? Yo tengo un montón de piezas iniciadas, ¿sabes? No es Ujú. que no tengo obsesión como, no, tengo que empezar esta y terminarla. ¿Sabes? Para otra, Ya. para que ya sea un producto, ya lo pueda sacar como tapete, ya lo pueda imprimir, ya lo pueda no sé cuánto. Claro, el trabajar como ilustrador nos lleva un poco también a eso, a cuanto más veloz hagas, más Claro. trabajos puedes hacer, más encargos puedes aceptar, más puedes facturar. Al final tenemos que ganarnos la vida, todo ese rollo. Pero yo tengo como esa doble vertiente. Yo tengo mi trayectoria como artística o de artista, que me gusta crear mi obra, para mí mi obra es el sketchbook, ¿sabes? El propio sketchbook para mí es como mi obra. Ya. Y algún día me gustaría hacer una exposición y hacer algún tipo como de adaptación del sketchbook a un formato grande, ¿sabes? Como hacer formatos grandes, pero igual que son mis páginas del sketchbook, ¿sabes? Ya. Que tú abras el sketchbook y digas, ostras, míralo aquí en grande, ¿sabes? Algo así me gustaría, incluso con los textos que escribo en el cuaderno, los apuntes de un libro que quiero leer y lo apunto, ¿sabes? Me gustaría hacer como algo así ¿Y te has expositivo. planteado comercializar el sketchbook en sí? Hay algunos artistas que tienen su sketchbook. Igual, pues hay páginas o partes que uno se conserva para uno mismo, ¿no? Que también eso es importante. Ujú. Pero hacer algo así, Sí me gustaría, no me lo he planteado, no me lo había planteado como publicación así, pero tal vez podría estar bien, tal vez podría estar guay. Y además me gusta porque es algo como muy personal. claro. Y, y creo que en ese sentido sí tiene valor, más allá del nivel de dibujo que puedas encontrar en él o no, Ya. pero sí me gusta. Además, el boceto a mí me gusta tanto y me encanta porque
es como un proceso que está a medias a veces, ¿sabes? Y toda esa parte inacabada del boceto es como una invitación a imaginar, Exacto, ¿sabes? Para el espectador, a mí, exacto, cuando yo exacto. veo los bocetos de la gente, ¿sabes? Claro, El trabajo acabado, al final, muchas veces, pues, ya está toda la información ahí, y si no toda, bastante información, ¿no? exacto. Y te cuenta una historia, un tal. Pero los bocetos, y sobre todo con estos artistas que trabajan de manera un poco orgánica y de pronto está como muy abierto, como ambiguo, incluso todavía se esboza la idea, pero no termina de definirse. A mí es como que me Sí, despierta, sí, sí, o sí, sea, y total. no es que yo me ponga a pensar, oh, esto podría ser un caballo, no, no, sino es como una sensación, Eh, ¿sabes? Y hay artistas que tienen eso y y a mí me abre la cabeza, ¿sabes? Y sobre todo, ¿sabes lo que me produce? A mí me dan, es como que me entran unas ganas de dibujar, Exacto, total, ¿sabes? total. Me pasa exactamente igual. De hecho, a los alumnos les comento. A mí me pasa, cuanta más capaz de render le meto a una imagen, más muerto veo el dibujo. Se me va como muriendo en las manos, ¿no? Hay un punto en el que digo, joder, si en el boceto estaba tan vivo. Y hay Sí, ese punto, ¿no? a veces pasa. O como cuando renderizas una pared de ladrillos y dibujas todos y cada uno de los ladrillos. Esa pared de repente es un patrón que casi que molesta. Es como si tratases, para mí es como tratar a la audiencia como un bebé. Necesito dártelo masticadito, esta papillita que no tengas que hacer esfuerzo. En cambio, si la pared o la trama o el dibujo está como medio crudo, esa audiencia va a tener que masticar un poco el dibujo. Lo haces como partícipe, ¿no? Y eso lo acabas Sí. de describir súper. Lo dejas abierto y es verdad que hay un estímulo en el boceto que no tienen otras fases del dibujo. Aunque también tengan su qué, ¿no? A mí por eso me gusta tanto hoy en día la obra personal que hago, así como el trabajo más mío, como el más artístico. De hecho, es lo que les estoy enseñando a los alumnos, a los que les estoy dando clases. Ese tipo de proceso de acabado en el que la línea y el boceto tienen como un protagonismo importantísimo, Ujú, incluso en el resultado final. Estas dos obras que están aquí colgadas, por ejemplo, ujú. son como de esta obra personal mía, como más actual. Y claro, incluso pueden haber personas que me siguieran hace años, cuando hacía acabados digitales como más renderizados, ¿sabes? Como que todavía lo sigo haciendo, pero más por trabajo, más para Magic, para proyectos así. A veces sí que hago más eso, pero en lo personal, cada vez más hago como este tipo de trabajo en el que parto como del boceto, trabajo mucho como esa parte de la línea, pero manteniendo, yo conservo siempre las capas previas. Claro. Yo hago el esbozo suelto, porque además tengo una manera muy suelta de dibujar con la Ujú, línea, creo que es bastante fresco el dibujo mío ujú. en ese sentido. Entonces, yo voy trabajando el boceto como por capas en las que voy borrando un poco, ¿sabes? Ya, Y luego voy como reforzando algunas líneas, repasándolas más, otras las borro más, y va quedando como esa capa debajo, como de boceto sucio, pum, 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 ¿sabes? Y algunas líneas se van como renderizando más, pero todo eso de debajo queda como riqueza, como una textura suave, claro, es que si te ¿sabes? fijas al final es como el mantillo, ¿no? El manto, la hierba, el árbol. Es lo que te decía, que la sensación que da tu obra es que el dibujo va creciendo. O sea, ha ido brotando. Y eso queda muy chulo. Ah, qué guay esa analogía, sí, no lo había pensado así, pero sí, como un proceso medio natural. Y entonces, Total. pues bueno, luego ya voy coloreando y tal sobre esa base de línea, sobre ese boceto. Ujú. Hablando así como medio técnicamente en digital, yo suelo dejar la capa de línea siempre arriba en multiplicar y voy Ya, trabajando todo el color debajo, al menos en una buena parte inicial del color, hasta ya, bastante avanzado, trabajo así y ya luego, llegado a un punto, ya empiezo a crear capas por encima de la línea, claro. para empezar ya como a generar ambientación, borrar más la línea hacia, en unas partes, dejar otras más tal, pero el resultado final es un acabado a color muy potente, pero donde la línea Es la está, protagonista, ¿no? está mezclada, pero tiene un papel como fundamental, ¿sabes? Entonces, a lo mejor para algunas personas, sobre todo
en el ámbito de la ilustración, así, pues podría parecer, ¿sabes? Podría parecer como que a lo mejor, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero me da como la sensación de que podría parecer como que no he avanzado tanto, ¿sabes? Ya, O como que porque el resultado más renderizado así de ilustración para videojuegos, cosas, tiene un acabado muy espectacular, muy hiperrealista muchas veces. ya, Y yo he ido girando y he ido decantándome como por algo, como decíamos, como un poco más artístico, más relacionado con lo que me gusta, que es el sketch, ¿sabes? ya. Y así, entonces es diferente. Yo creo que sí, porque luego también he mejorado en el acabado renderizado que hago para el trabajo así de ilustrador. Pero está ese punto, ¿no? En que mejor renderizado no significa que sea un mejor dibujo. Y de hecho yo, por ejemplo, una cosa en la que ha ido evolucionando el concept en estos últimos años es que es cada vez menos concepto y más una ilustración acabada. Cuando en realidad lo guay de un concept es esa frescura, esa, mira, tengo esta idea y tengo esta y esta la acabo un poco más porque tal, pero que los dibujos se mantengan un poco medio sin acabar de cocinar, ¿no? Mm. Y creo que últimamente la tendencia es que se valora mucho más al concept preciosista que no a ese que es capaz de tener mejores ideas. Paco, hablabas de la figura esta de este señor que es pintor del barrio donde tú vives o donde vivías. Sí. ¿Qué importancia para ti, lo comentabas, ¿no? De decir, hostia, sin este señor, ¿qué importancia para ti tiene tener un mentor o alguien que te guíe a la hora de dar esos primeros pasos, como cuando tú estabas como más verde, ¿no? Que no sabías para dónde tirar? ¿Qué importancia dirías que tiene para un estudiante? En mi caso, esa figura fue vital. Fue vital porque, bueno, lo primero que hizo este señor fue darme confianza, ¿sabes? Ya, Fue darme confianza y como también te digo, el tema del dibujo y del arte y estas cosas, si tú quieres dedicar, ya no te voy a decir ni profesionalmente ya ni digamos, pero si tú quieres dedicarle tiempo vital, aunque solo fuera por hobby, pero que te lo quieres tomar muy en serio, ya, incluso así, encontrar apoyo familiar de tu ambiente, esto siempre se dice, pero es que es verdad. Encontrar apoyo y gente que te estimule a eso y gente que te aliente, no siempre se da. No ya. siempre se da. De hecho, los que lo hemos tenido nos consideramos afortunados porque no siempre se da. Y basta hablar con compañeros, con hablar con amigos, si eres una persona que ha estado publicando en internet y hablas con la gente por redes, la gente te escribe y tal, pues lo sabrás, que mucha gente no tiene el apoyo, no solo no lo tiene, sino que literalmente ha tenido barreras familiares y tal para poder siquiera dedicarse a esto como hobby, en plan, deja de esas tonterías, ¿sabes? Ya. Se da. Entonces, en mi caso no ha sido así. En mi caso a mí sí me han apoyado, siempre. Yo he tenido siempre el apoyo de mi familia y de mi ambiente de amigos y tal, pues incluso también. Lo que no he tenido nunca era aliento. O sea, una cosa es que me apoyaran y otra cosa es que me alentaran. ¿Sabes? Ya, Era plan de, bueno, aquí te apoyamos, claro. pero no sé. No te meto el palo en la rueda, pero tampoco te empujo ni un poquito, ¿no? No, no, o sea, a día de hoy todavía incluso siguen en general en mi familia y tal, siguen sin entender bien lo que hago, Ya, ¿sabes? Es una cosa un poco extraña, pero mi madre muy feliz porque yo le cuento siempre las cosas, aunque no, de repente yo cuando le expliqué que empecé a trabajar para Magic, yo tuve que explicárselo y ponerle comparaciones raras, ¿sabes? Pues mira, es importante, es como, ¿sabes? Es como si trabajara mi hermana para no sé qué, ¿sabes? ya. Así, pero se nota, es como raro, ¿sabes? Una de mis tías hace poco me preguntó, que siempre lo hacen, que es como, me dice, y Frank dice, ¿y tú sigues con tus cositas? ¿Sabes? Y tú Con tus dibujitos, sigue Tú sigues, dibujando. tú sigues con tus cositas, ¿sabes? Y luego además, yo como tengo esta forma de ser, que soy una persona sencilla, yo no soy una persona ostentosa ni nada, entonces yo tengo una carraca de coche, ¿sabes? Yo no invierto en esas cosas, yo prefiero ahorrar y como te digo, comprar tiempo y espacio. Ya, Compro este espacio y compro tiempo para poder dedicar a dibujar lo que me gusta.
Claro, Luego he tenido la suerte que esas cosas que dibujo por placer, pues también han tenido su salida, ¿sabes? ya, El libro, tal, y ha ido bien también. Pero como no soy una persona que se dedique a ir todo el día, que sea a comer a restaurantes con mi pareja, a haberme comprado un coche mejor, a viajar, cosas así, desde fuera, pues claro, ay, pues sigue con tus cositas, ¿sabes? claro, Porque pues yo vivo aquí tranquilo, dedicando tiempo a lo que me gusta, claro, estoy ahorrando, llevo años ahorrando, tío, ¿sabes? ya, ya, En ese sentido, podrías decir, yo me considero un afortunado, ¿sabes? Pero claro. de cara hacia afuera, Sí, claro, vete, parece que vete tranquilo. está comiendo latas de fabada, ¿no? Sí, pues yo qué sé, no lo sé, tampoco tiene importancia. Al final ellos lo dicen con todo el cariño. Entonces, Claro, bueno, que me pierdo y me desvío, pero esto iba a colación con lo de los chicos que empiezan, que por supuesto, pues por supuesto que sí. Este señor Paco a mí me insufló, se dice así, ¿no? Insuflar, sí, confianza, ¿sabes? ya, Y él me lo decía, él me decía. O sea, que estaba empezando y él me decía que yo era buenísimo. Incluso hasta se pasó un poco porque hasta un poco a la cabeza se me subió en aquella época tontuna, ¿sabes? Pero funcionó. claro, Funcionó en mi caso, tío, porque cogí un hábito por dibujar, pero exagerado. Y él lo que buscaba era eso. claro, Él lo que buscaba era que yo cogiera hábito. Ni siquiera me estaba corrigiendo, ni me estaba metiendo como los fundamentos del dibujo. Luego me iba diciendo algunas cositas, pero siempre él nunca me pidió más de lo que yo podía dar, ¿sabes? qué bueno, En aquella época inicial. Y lo que hizo, conmigo funcionó, fue darme como un empuje, como de perseguir mi deseo, ¿sabes? Y claro, de invertir tiempo, ¿sabes? En eso, sin pensar si yo me iba a dedicar a eso o no ni nada, ¿sabes? ya, Entonces tal, ya luego con el tiempo ya fui yo añadiendo como esos fundamentos del dibujo y tal a esa rutina ya creada, a ese hábito claro, ya fuerte, ¿sabes? Y por eso yo creo que he podido dedicarme a esto, si no yo no habría podido. Hoy en día, desde mi punto de vista, incluso como hasta como profesor, que estoy dando clase y tal, pues yo, y sobre todo para mí, yo veo, porque yo estuve un tiempo con este hombre, pero a mí me habría venido súper bien haber tenido una persona a más largo plazo y más dedicada quizás a un dibujo un poquito más, más profesional claro. para lo que he hecho, haber ido a la universidad, yo no fui a la universidad, Ah, eh, yo tampoco, ¿eh? me- bueno, me ha quedado cierta pena, porque yo en su día fui uno de estos tontos que decía como que eso no servía para nada, ¿sabes? Como que ahí están los profesores todos quemados, todo este rollo. Y en parte es verdad. Pero es que en parte es verdad. Igualmente en Canarias había en ese momento Bellas Artes, porque en Mallorca la ha habido hace 2 o 3 años. O sea, no existía. Yo si quería tenía que irme a la península, Aquí sí. con todo el desembolso que eso conlleva. En Tenerife, además. Sí, 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 aquí Mira, sí hay. Está la Universidad de La Laguna y está la Facultad de Bellas Artes. ok. Pero tengo como contradicciones con esto. Ya. Mira, mi pareja, Esther, está ahora haciendo Bellas Artes. Ostras. Ya de grande, pues ella ha dicho, es una espina que tenía clavada y, tío, y se ha ido a hacer Bellas Artes, está en el Claro. segundo año y yo Qué estoy bueno. disfrutando como un chico menudo, tío. Claro. Yo y amigos míos también, que hasta nos hemos animado como a empezar a ir de nuevo a exposiciones, ¿sabes? Está siendo súper chulo. Y ella, yo estoy viviendo a través de ella de que esta carrera es una carrera como para ser un poco más grande, ¿sabes? Ya. Más adulto ya. Ya. Porque ella ahora está allí cuidando de sus compañeros, tío, ¿sabes? Es como la mamá. Claro. Y ella tiene como una calma con esto y lo está, ¿sabes? Y los chicos están allí como más estresados, ¿sabes? Como más. Y además les piden un montón de cosas y tal. Hay profesores como medios quemados que no lo hacen muy bien. Hay otros que son muy buenos, Ya. ¿sabes? Y tal. Entonces, no sé. Quizás yo pienso que si yo hubiera ido en la época que toca estudiar, con 18 en vez de estudiar electrónica, yo hubiera estudiado, me hubiera ido a la universidad y todo este rollo. Ostras, no lo sé. Yo creo que seguramente en aquella época, es que no es lo mismo verlo con los ojos de ahora, ¿sabes? Claro. Yo seguramente me habría quemado. Ya. Porque a mí esas experiencias, por más que hubieran profesores buenos, esa experiencia con dos profesores horribles Ya. o tal, Te sobre marcan. todo
y sobre todo saltarme, es que yo veo que no funciona muy bien. Esto que te decía que Paco hizo conmigo, este señor, de Ujú, alentarme y como ayudarme a coger ese hábito, ¿sabes? ujú. Sin necesidad de exigirme Claro, que yo aprendiera X cosas de fundamentos de color, de perspectiva, de anatomía, ¿sabes? Si lo primero coge hábito, primero descubre lo que te gusta, métele caña, ¿a ti te gusta esto, la fantasía? Mira este libro, toma el libro de Fran Frazetta, mira esto, ¿sabes? Ya con el hábito es más fácil. claro. Tío, tú llegas sin hábito ninguno. Que sabes que te gusta dibujar porque siempre te ha gustado, ves a la gente que dibuja, te gustaría, y tú vas allí diciendo, voy aquí a aprender a dibujar, a aprender a pintar. Y de entrada, sin tú tener siquiera hábito ninguno, empiezas a tener que aprender los fundamentos y tal, pues claro, hay una barrera de frustración ahí que hay que superar. Sí. Y de esa manera, la frustración no va a ser muy amable, ¿sabes? Va a No, ser un choque. Y hay gente que le saldrá para adelante y otra gente que lo deja. Y es que claro. de hecho pasa así. Entonces, no sé, pero yo hoy en día igualmente pienso que a lo mejor o a lo mejor quizás no Bellas Artes, pero algún otro tipo de clases un poquito más especializadas que entiendan esto también. Un Ujú, profesor que entienda esto, ya sea particular o en una academia que sea un poquito más especializada, que se entienda este proceso un poco más, ¿sabes? ujú, Pues a mí sí me habría venido bien, sí me habría venido claro. bien, porque yo he tenido que ir peleándome. A día de hoy he llegado hasta aquí, hasta donde estoy, que esto lo hablo yo sin ningún problema y lo hablo con los compañeros, lo he hablado muchas veces con Joshua. Ujú, Eh, Joshua, por ejemplo, se ha formado por su cuenta y él tiene una base mucho más sólida que la que tengo yo, ajá. porque él, por puro hobby, por puro pasión, porque es lo que le gusta hacer a él lleva estudiando, o sea, y yo conozco a Joshua desde que éramos bastante chavales, ¿eh? No niños, pero cuando empezábamos. Claro. Eh, Pongo a los que nos estén viendo en contexto. Joshua sí, Kairos, que son los dos isleños. De hecho, dos de las tres patas que tiene el Keratuanari. Y es un sí, artista increíble, exacto. también trabajando para Magic. A ver si también le hacemos una Sí. entrevista. Pues nada, lo que digo es que ya él, los primeros cuadernos suyos, cuando Ujú. estábamos empezando, en plan de, déjame ver qué está dibujando. El tío, tú mirabas su sketchbook y tenía de pronto, el mío estaba lleno de dragones y de cosas inventadas que yo me improvisando. Y él se dedicaba a copiar cuadros renacentistas, ¿sabes? En chiquitito, así, de repente tenía como no sé cuántos cuadraditos en el cuaderno copiando figuras de cuadros antiguos, ¿sabes? Luego hacer estudios de fotografía, como él habrá hecho, yo qué sé cuántos habrá hecho, yo habrá hecho 500 estudios de fotografía, ¿sabes? Ya, ya, Pero es ya. porque le gusta. O sea, a él le encanta eso. O sea, Claro, no es como voy a estudiar, ¿sabes? claro. No. Él lo ha hecho porque es que le nace, ¿sabes? También Entonces, es como su manera. También tenéis dos caracteres súper diferentes. Y claro, sí, cada uno tiene como su manera de funcionar, ¿no? Y a lo mejor, pues él en la disciplina y en el orden y en el no sé qué encuentra mm, que de repente quizás es más asumible todo esto que es el arte y a ti te brota el dibujo y esa libertad te permite como ese juego, ese... sí. Claro. Totalmente, tío. Entonces, bueno, el resultado final es que, pues yo he llegado hasta aquí, por suerte, pues he podido dedicarme a esto, hoy en día de manera bastante digna, creo, o sea, estoy contento y tal, pero, claro, yo me veo con dificultades, ¿sabes? Al afrontar las cosas, Claro. encargos que tengo que hacer para Magic, a veces, ahora recientemente ha salido la colección de Tarkir, que es de dragones, y pude Ujú. hacer varias cartas. Claro, eso estaba dentro de mi zona de confort, ¿sabes? Claro. Eso estuvo de lujo. Pero a veces tengo que hacer cosas que Ya, para mí ya. suponen un problema, ¿sabes? Claro. Entonces, simplemente quiero decir que he llegado aquí a tener que afrontar a veces encargos complejos y a mí se me hace a veces bastante cuesta arriba porque hay fundamentos que no tengo. Ya. ¿Sabes? Otros sí, pero ¿sabes? Todo tiene sus dos lados, ¿sabes? Tal cual. Por otro lado, tengo otras cosas, tengo otras virtudes, digamos, Ujú, ujú. adquiridas, ya sea el estilo propio,
o la facilidad que tengo para sacar cosas de la nada, ¿sabes? Claro. Tengo como cosas, pero bueno, Bueno, eso, quiero decir que una formación ayuda, en resumen. Creo que he estado media hora con esta. bueno, da igual, pues yo voy quitando preguntas, de repente digo, "Ahora, esta, de hecho, algunas de las preguntas que tenía se van autocontestando, entonces de repente esa pregunta va fuera. Me gusta, por ejemplo, el apoyo este. Claro, yo en eso te envidio un montón, porque yo aquí en Mallorca, yo me he llegado a sentir muy solo porque no tenía nadie en mi círculo de amistades prácticamente que dibujase ni en el que apoyarme. ¿Cómo de importante ha sido para ti esta especie de comunidad, aunque haya sido una comunidad de dos? No, o sea, no realmente no ha sido de dos. Yo tengo un círculo de amistades aquí que todos se dedican todos nos dedicamos al arte. Y entre mis amistades hay gente buenísima, pero muy, muy buena. No solo Joshua. ¿Qué pasa? Que también, yo por otro lado, también te digo, o sea, este mundillo, esta movida, a no ser que tú tengas como una iniciativa bastante tocha de tú organizar cosas, de tú a tirar de los amigos y tal, para vernos, para reunirnos. A mí me encanta quedar para dibujar, Ya. ¿sabes? Ir a cafeterías a dibujar y lo suelo hacer a menudo. Tengo unos cuantos amigos que además se apuntan. En Stories has hecho alguna vez en alguna servilletilla y lo dejas en el bar, que eso me parece súper, súper chulo. Sí, hace tiempo que no hago eso, pero a la gente le llamó mucho la atención, me lo siguen recordando. Y chacho, me llevé la sorpresa una vez, una cosa bonita de uno de los bares que siempre íbamos, de que de pronto el chico del bar, que es muy buena gente y tal, chacho, pues había ido recopilando las servilletas, tío, y las tenían todas pegadas allí detrás Buenísimo. como hacia adentro, para ellos, ¿sabes? Qué Y bueno. tal, y yo dije, tío, digo, qué puntazo esto, qué cabrón, ¿sabes? Qué cosa más bonita. Y tengo como ese recuerdo. Pero entonces lo que te quería decir es eso, de que a no ser que uno tire mucho de la gente, pues a veces también este mundillo en el que estamos puede ser muy solitario. Mm, Somos muy de encuevarnos, ¿sabes? mm. Como de estar metidos aquí, trabajando solos, estar metidos en casa. Y con la edad yo voy notando que mis amigos cada vez algunos se van volviendo más así. Sí, Y entonces, yo qué sé, me da pena, la verdad. A mí me entristece un poco porque además yo me siento bastante solo muchas veces, aunque tengo a Esther y quieras que no, pues eso me ayuda mucho, ¿no? Ahora, por ejemplo, ella que está para la universidad se está quedando fuera de casa entre semanas para estar claro. más cerca. Y otra, me ha costado, ¿eh? Sí, te Me ha creo. costado. Además, se me murió mi pajarito hace un par de Ay, meses. te iba a preguntar ahora por Eh, él. claro, que quien me conozca de Instagram o así, pues, Claro. pues sabrá que yo tenía un agaporni y que siempre estaba presente, pero siempre, porque él Sí, además sí. vivía aquí en mi casa suelto, él no tenía jaula. Y era como de estos pegado a ti todo el día, ¿sabes? Entonces ostras, mira, me voy a. Claro. Ay, Dios, es que no lo he superado, te lo juro. Es que, tío, es un duelo. Muchas Sí, veces, sí, sí, muchas sí. veces la gente. Hay duelos que como que la sociedad no nos permite tener duelos, pero de repente, coño, una mascota y así es una pérdida dura. Y nada, pues te digo que estos meses o este año ha sido un poco una transición así de ir acostumbrándome a estar como tan solo entre semanas, ¿sabes? Ya. Yo soy muy activo en avisar a los amigos para hacer cosas, para quedar, para ir a dibujar. Sí que considero, en mi experiencia, yo considero una fortuna y muy valioso. Y ya incluso hablando a nivel así como de formación o tal, para mí tener a Joshua y a Rafa durante muchos años, yo no tengo, o sea, no puedo pagarles lo que me han ayudado. De alguna manera, pues yo también les ayudé a ellos algunas veces, Claro. pero ellos dos son mucho mejores que yo. Entonces, yo he sido el beneficiario realmente, ¿sabes? Bueno, eso No, habría que preguntárselo también a ellos. Ya bueno, les tocará. habría que preguntárselo. Esta es mi percepción y Claro. bueno, no tengo ningún problema en asegurarte que es así. Sí, sí que he sido bastante beneficiado. Rafa me ayudó, pero muchísimo, muchísimo. Incluso cuando yo empecé a trabajar para Maggi, por ejemplo, una cosa que me daba mucho miedo, porque te lo juro, Marco, que yo jamás pensé, yo no pensé que yo fuera a trabajar para una empresa así. Ya. Yo antes de empezar ahí, yo ya había como medio aceptado que yo profesionalmente iba a trabajar como para cosas más pequeñas, ¿sabes?
y que bueno, que iba a tener mi rollo también como en redes, como que iba a seguir en ese ámbito como de redes sociales, haciendo como pequeñas cosas. Y bueno, a mí también las redes siempre me han servido como para también poder darle salida como a mi arte personal. Claro. Ya fuera vendiendo láminas, cuando iba a los eventos me iba muy bien porque la gente me Sí. conocía, ¿sabes? Entonces yo siempre pensé que mi camino iba a ir solo por ahí. Que tenías Como hasta más bien. tu tienda online, ¿no? De hecho, no sé si la sigues teniendo activa, pero se podían comprar prints tuyos. Sí, la sigo teniendo, pero claro, ya no está, ya no me funciona como en esa época. Y está bien, era un jaleo, también te Ya, digo, sí, te creo, era te un creo. jaleo. ¿Y qué Pero eso. cómo cambió el chip? ¿Qué fue lo que te ayudó a de repente ver a Magic y no cagarte las patas abajo y decir, venga, va, vámonos? Bueno, no es ni que me cambiara, no es ni que me cambiara el chip. Bueno, yo cuando vi el correo, yo pensé que era mentira, ¿sabes? Porque con esto de tener tanta repercusión en Instagram, Ujú. a mí el correo electrónico, a mí me ha llegado de todo ese correo, Ya, ¿sabes? Porque te escribe gente con movidas, te escriben empresas, te intentan estafar por todos lados, también, ¿sabes? sí. A través del correo. Me pasa ahora que ya Instagram no me está funcionando ni como antes, pues imagínate en aquella época, Ya. y caí en alguna, ¿eh? Caí en alguna. Sí, Yo a los alumnos les advierto de estas cosas, del peligro también que tiene eso y de que sean muy precavidos. Hoy en día soy muy precavido. ¿Sabes? De repente que te escriben para una colaboración, todo parece bien, te pasan referencias, hay una página web, hay unos artistas que ya colaboraron y tú dices, parece que está bien. claro. Venga, de acuerdo, envíenme el producto, envíenme la cosa. Cuidado, ¿eh? Cuidado Ya. si no es una empresa conocida y tal, porque luego de pronto tú promocionas el rollo, la gente compra, Y tú nada. pasa un mes y medio y te escriben, no te escribe la empresa, te escribe la gente que compró porque vio tu recomendación, ¿sabes? Ya. O tu review, y luego te escriben que no le enviaron nada, que si yo sé algo, No, que tal, que ya la web no existe. qué Entro, ya la feo. web no existe, ya las redes sociales desaparecieron. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Captaron a un artista que aceptó, usan a ese artista como aval para presentárselo a otro. Claro. Al final, de repente, ya tienes tres artistas Como que a lo mejor tienen más o menos reconocimiento. una estafa piramidal sin que sepas que estás participando de eso. Sí, no sé ni siquiera si es piramidal o no, pero es una estafa. A lo mejor Claro, cuando yo ya acepté, seguro que me cogieron a mí y se lo enviaron. Imagínate que yo claro, además por ya eso. con casi medio millón de seguidores y tal, ya me cogieron a mí y me dijeron, mira, dibujante nocturno ya está Claro. trabajando con nosotros, ¿sabes? Y eso ya vale como aval. Pues eso me pasó una vez con una mesa de luz, la tengo aquí atrás, a mí sí me la enviaron, pero al resto de Ya, gente no se la enviaron. Y me disculpé con toda esa gente que me escribió, fueron ya, unas 14 personas, pero ostras. ya, pero claro. Es Sí, sí. peligroso, ¿sabes? Hoy Total. en día ya no acepto nada que no sea de una empresa que yo digo, XPPen, por ejemplo, que Ya, me ha enviado tabletas y tal para yo probarlas. Yo sé que, ¿sabes? claro. Yo compruebo bien que son ellos, incluso he hablado con otra gente para preguntar, oye, ¿conoces este correo? ¿Sabes si es de ellos? Ya, Y me aseguro. Entonces, recomendación de eso. Y volviendo a lo que preguntabas del cambio de chip, que ni siquiera fue tal como un cambio de chip. O sea, yo cuando lo recibí y ya vi que era, de hecho fue Joshua quien me confirmó, porque yo digo, esto es una estafa, ¿sabes? Yo se lo dije a Esther, en esa época yo y Esther trabajábamos en el mismo espacio. O sea, en un mismo espacio trabajamos los dos. Y Esther estaba allí en su mesa y yo me acuerdo de decir, Esther, tengo un correo que dice que es de Magic, ¿sabes? Dice de Magic. Y digo, eso pone. Digo, pero esto no, esto es una estafa. Yo digo, esto es una estafa. Entonces empecé a mirarlo. Busqué las referencias del director de arte que me contactó. Se lo pasé ya a Joshua y a Rafa, ¿sabes? Y cuando ya medio confirmé con Joshua y tal que sí que era, ostras, ¿sabes? Para mí aquello fue un... No me lo esperaba, pero ni de coña, ¿sabes? Pero para nada. Yo no pensé que yo fuera a poder optar a algo así. Eh, y nada, o sea, poder adaptarme a eso me supuso como un choque y un acúmulo de ansiedad y de miedo bastante grande porque no tengo ningún problema en decirlo. Yo soy una persona bastante sencilla, no soy tan profesional, ¿sabes?
no me veía yo haciendo algo así. Rafa y Joshua me ayudaron muchísimo. Luego también, que te lo comenté antes fuera de cámara, pero en esa época yo ya llevaba tiempo como acudiendo a terapia también. Entonces me, me valió mucho el trabajo que estaba haciendo con mi terapeuta como para poder afrontar aquello de una manera más calmada, ¿sabes? Y afrontarlo con miedo, pero afrontarlo, Exacto. ¿sabes? Porque anteriormente a mí ya me había pasado, y sobre todo con esto de las redes sociales, que a mí me había ido muy bien siempre. A mí, yo ya había rechazado muchas oportunidades buenas, ¿sabes? Ya, De empresas y de gente con proyectos muy chulos. Y muchas veces soy consciente de que hasta seguramente quede mal con esas ya, personas, ¿sabes? Yo eso también se lo digo a los alumnos hoy, reflexionando sobre esa experiencia que yo he tenido de que no pasa nada, tío. ¿Sabes? Que no pasa nada, porque yo sentí en aquella época cuando de pronto tuve que rechazar, a veces ni siquiera rechazar, sino que yo decía como, pues sí, y luego aquello se dejaba y al final y quedaba mal con esa empresa o con esa persona, con proyectos, y fueron algunas cosas bastante buenas que yo se lo comento a amigos hoy, no las voy a decir aquí, no voy a nombrar las empresas ni nada, pero de pronto, y me dicen, hostia, ¿qué dices, tío? ¿Sabes? ¿Cómo, ya, cómo, cómo dejaste pasar eso, tío? Y no solo lo dejé pasar como que dije, no, no puedo, sino como que lo dejé morir, ¿sabes? ya, Y es porque me daba terror, me daba pánico, tío. claro, ¿Sabes? Y no podía afrontarlo, no podía afrontarlo. Yo aprendí en la terapia que tengo una alta sensibilidad al estrés, ¿sabes? ya, Y no es una cosa como... a mí por eso todas estas cosas de la meritocracia y todas estas cosas ni siquiera te voy a decir que me den por saco o que me enfaden. Más bien me entristecen. ya, Me entristecen esos discursos, me entristece cuando veo gente como muy focalizada en eso, de que la gente que tiene ansiedad dice, eso es porque solo tienen que ponerse a trabajar, ¿sabes? En plan de, eso es porque tienen demasiado tiempo libre para pensar. ya, Yo soy así desde que era niño, o sea, yo ya vine ya, así medio de fábrica ya, y luego ya socialmente eso se me ha ido acentuando de alguna manera porque me crié de una manera o lo que sea, ¿no? A lo mejor se claro, podía haber atenuado, pero en mi caso no ha sido así, o a lo mejor la forma en la que me crié lo ha acentuado todavía más o lo acentuó. sí, Y yo llegué a un punto ya siendo adulto y teniendo que afrontar el trabajo y cosas serias, dedicándome a esto, en que a mí me supera todavía hoy. claro. Pero ya ya lo llevo mucho mejor, pero me superaba, tío, me superaba. Es que tampoco, no, o sea, no es fácil enfrentarse a la responsabilidad de responder a proyectos que es a nivel internacional, o sea, que gente, un montón de gente va a ver eso, o sea, es una presión que a veces no se tiene en cuenta. De repente tú entras en un equipo como artista invitado, como responsable o lo que sea, y hostia, tienes que emocionalmente tener unas cuantas herramientas ahí para sostener que no te vengas abajo tú. Y es eso, o sea, que incluso digas que sí, incluso entrar y tener que abandonar porque no lo superes. Que eso también se ha dado. Sí, sí, claro, también, tío, también. Y es así. Esto que te decía de la meritocracia, para no dejarlo así como en el aire, que se me entienda mal, Ujú. porque hay gente que sí como que está muy convencida con eso y tal. Y digo que yo a mí ni me enfada, sino simplemente me entristece porque siento que la gente muchas veces pues cae como en tratar a los demás con cierta crueldad, Ya, ¿sabes? Una crueldad soft, suave, pero me parece crueldad al final, ¿sabes? Porque no es o sea, de ninguna manera puede ser lo mismo afrontar una situación de una oferta de trabajo, por ejemplo, a una persona que literalmente está pasando una etapa, que a lo mejor la etapa han sido 5 años, ¿sabes? ya, No ha sido mi caso, pero he hablado con gente que sí. A mí he tenido épocas más cortas, en las que literalmente me daba miedo salir de mi casa, ya, ¿sabes? Entonces, tú no puedes compararte y otra cosa es que tú vayas a juzgar por qué tiene miedo a salir de su casa y vayas a simplificar completamente su vida. Diga, eso es porque no sé qué. ya, Allá tú. Si piensas de manera tan simple, pues mira, lo siento mucho y cómo ayudarte.
Ya. Pero una persona que literalmente está pasando una época en su vida en la que ni entiende por qué, pero tiene miedo de salir de su casa y tiene miedo de hablar con las personas, tú no puedes imaginar que esa persona puede responder de la misma forma y de la misma manera, con la misma como óptimo, ¿sabes? Ujú. De ser igual de óptimo que una persona que ya no solo no le ha debido salir de su casa, que ya sería una diferencia abismal, Claro. sino que de repente hay personas como que tienen incluso como más carácter, no tienen vergüenza, ¿sabes? Son echados para adelante, Ujú. tienen facilidad para relacionarse, ¿sabes? ¿Sabes? Comparar esas dos personas y decir Claro. que este que tiene miedo a salir de su casa es que tiene mucho tiempo libre y para pensar demasiado y lo que necesita es ponerse a trabajar, algo así, a mí eso me parece estar alejado de la realidad, tío, y Ya. caes en crueldad. Yo Ujú. creo que es un discurso cruel, ¿sabes? Porque Sí, yo me he visto ahí, yo me he visto con miedo a salir de mi casa, ¿sabes? claro. Y he quedado mal con personas o personas de una empresa que fueron las que me hablaron, ¿no? Ya. Y de pronto pues no les respondí más el correo o lo que fuera, y es que estaba bloqueado, tío, ¿sabes? Entonces yo no podía dar más. Yo hice lo que pude, ¿sabes? Yo hice lo que pude. Pero, Y a los alumnos les explico eso, y perdón Marco, y termino, a los alumnos les explico eso, de que no me ha pasado nada, ¿sabes? Yo he seguido, luego, mira, la terapia me ayudó bastante, después la terapia llegó a un punto en que ya no avanzaba más y ya he seguido por mi cuenta. A veces siento que debería buscar otro terapeuta diferente ahora para que me siga ayudando, puede ser, sí. puede que lo haga en algún momento, pero que no pasa nada. Yo perdí esas oportunidades, quedé mal con esas personas seguramente, pero yo hice lo que pude, tío, yo hice lo que pude. Y hoy en día pues estoy trabajando, por ejemplo, con Magic y hoy en día pues puedo relacionarme mucho mejor hasta con los directores de arte. He aprendido incluso como a dejarme ayudar, ¿sabes? Ya. Y esto no podría haberlo hecho antes, ¿sabes? Magic me hubiera escrito a mí en 2018 y yo seguramente no habría aceptado o habría aceptado y luego habría quedado fatal, ¿sabes? Claro. Y ya está. Pero que no pasa nada. Y si hubiera sido así, pues ya está. Y no pasa nada, tío. Y yo se lo digo a los alumnos de que si en algún momento surgen cosas y pasa y pierden la oportunidad, ya habrán más, Sí. ya habrán más, ¿sabes? Y no tiene que ser una cosa como que se acabó el mundo, tío. Yo me he Ya. fustigado, tú no sabes cuánto, tío, por esas cosas. Te creo. Es que al final lo chulo de estas entrevistas es que con cada uno de vosotros, claro, me dais unos insights que es como, es que es verdad. También me ha pasado eso. De repente, claro, yo por ejemplo hubo un punto en el que, bueno, decidí no marcharme de Mallorca. Yo iba a tener unas cuantas entrevistas en diferentes estudios y demás. De hecho, uno de ellos era CD Projekt, cuando estaban para arrancar con el Cyberpunk. Y el no poder optar en ese momento a esa opción, quedarme y demás, muchas veces ha sido un machaque de hostia, y me quedé en Mallorca, que en ese momento era la decisión que era más afín a mi persona emocionalmente, era una situación familiar, tenía como unas prioridades, pero claro, eso no ha quitado que me haya dado matraca. De hecho, la terapia es que yo se la recomiendo hasta para que la gente que está bien, ¿no? Que la gente siente que no necesita, la terapia va bastante bien. Yo estuve, como te comentaba antes también de la entrevista, estuve 3 años formándome como terapeuta, imagínate, o sea, de manera vivencial estuve casi 3 años de formación, que eran 3 años de un fin de semana al mes intensivo, un fin de semana de terapia en grupo, que aquello, vamos, abrías los demonios, bajabas al infierno, subías al cielo en 2 o 3 veces por día, ¿no? Y es verdad que, y me gusta mucho este punto en el que ya no es la capacidad que tengo de dibujar o de generar esta fantasía o de llevarme bien con el dibujo, sino que de repente un tope emocional con un cliente, con una empresa, con un miedo, un manejar esas cosas, se vuelve un problema. Y ya no depende de si soy buen o mal dibujante, sino, hostia, si soy capaz de lidiar con esta presión, con esta ansiedad, con este miedo al éxito, miedo al fracaso, el síndrome del impostor y todo ese abanico de cosas que a un profesional como que también tiene que lidiar, ¿no? No es solo dibujar bien, sino tener la cabeza tu sitio. Tu trabajo con desarrollo personal, con terapia,
ha afectado a tu economía desde que has hecho terapia? ¿Ganas más o te manejas mejor con el dinero o lo vives de otra manera? Me ha ayudado a poder estar mejor, estable económicamente y demás. Literalmente por lo que comentábamos anteriormente, de que yo tenía dificultades incluso para poder trabajar, Ya, y acababa perdiendo muchas oportunidades incluso por eso. Entonces, yo pude sacar mi artbook y empezar a trabajar con la editorial 3D Total. Siempre me trabo porque soy canario y me como lo tiene 3D Total, ¿sabes? Es la empresa esta, la editorial inglesa. Ahí con ellos saqué mi artbook. Fue en esa época también, tío. claro, A mí me llegó lo de Magic y el libro me llegó bastante junto. Inesperado completamente, ¿sabes? Y me pilló en esa época que estaba con la terapia y si no hubiera sido por lo que ya llevaba trabajado, pues no habría podido hacer eso. A lo mejor habría hecho una de las dos cosas y me dio mal, ya, sufriendo mucho. Igualmente sufrí, porque eran difíciles, ya, claro, eran retos. Pero en ese sentido pude hacer esos proyectos, ¿sabes? Y esos proyectos pues han sido un antes y un después para mí, por ejemplo, en lo que es mi vida económica, por ejemplo, también, ¿sabes? Y claro, después de ahí, quieras que no, ya con la salida incluso del libro, y ya sin contar ya con que pude ir aprovechando mucho mejor las oportunidades que me daba también la exposición que yo tenía en Instagram. claro, Que ya la tenía, pero no podía aprovecharlas tanto. ya, Entonces, después de eso sí he podido, pude aprovecharlo más. Y también, quieras que no, pues trabajar para Magic, una vez ya empezaron a salir un año después las cartas y demás, pues también eso también me ha traído como más oportunidades de trabajar en otros proyectos diferentes de otras empresas, también de cartas y cosas. Entonces, en ese sentido sí que ha ido mejor. Pero por otro lado, la relación mía con el dinero no, porque yo siempre he tenido la misma relación con el dinero. Como yo decía, creo que lo comenté antes, yo soy una persona bastante sencilla, no soy una persona ostentosa, nunca lo he sido. Soy una persona muy... Yo soy feliz con los placeres baratos, ¿sabes? Me gustan los placeres baratos, me gusta la sencillez y me gusta tener tiempo libre. Eso es, eso claro. es lo, eso es lo más que yo valoro. Como dice Pepe Mujica, que nos va a dejar pronto el pobre, no sé si sabes quién es, Sí, el sí, expresidente de Uruguay, que a mí me encanta el discurso que tiene él y me encanta no por idealista, sino porque lo veo, o sea, yo noto que es así. Yo creo que en gran medida estamos como medio interpretando un papel extraño en este mundo de hiperproductividad, ¿sabes? Como si fuera una obra de teatro medio perversa a veces. ya, Y yo no digo que tengamos que de pronto ser como Pepe, ¿sabes? Y irnos a ese nivel de sencillez, pero yo creo que él está más cerca, ha vivido más cerca de la realidad ya, que el entorno en el que yo me rodeo hoy, ¿sabes? Que con todo este discurso sobre la productividad y demás, y este enfoque tan profesional, tan así, full focus, ¿sabes? Todo este rollo. Yo estoy más cercano a lo que comenta este hombre y sobre todo esto de que no compras con tiempo, no compras con dinero, tío. compras con tiempo. Compras con tiempo, o sea, y es que es así, es que es tan sencillo y es tan real, es tan verdad. ¿Sabes? A no ser, tío, sobre todo nosotros que somos clase trabajadora, ¿sabes? Ya, Porque todavía cuando ya vas ascendiendo y la hora de trabajo ya, bueno, para el pequeño porcentaje que sube a cierto nivel, que ya la hora de trabajo ya son no sé cuánta burrada de euros que ganan por hora. Ahí a lo mejor ya empieza a ver, ya se empieza a despegar ya, eso, ¿sabes? Y a lo mejor se puede sentir como, tengo aquí un excedente, ¿sabes? Que me ya, permite fantasear. Ya estás viviendo en el mundo de la fantasía, alejado de la realidad de la mayoría, ¿sabes? ya, Pero cuando, pero cuando tu hora de trabajo tú la puedes contabilizar realmente en unos euros que te dan para esto, tío, o sea, cuidado. lo que te digo, prefiero tener tiempo libre, Ya, ¿sabes? súper. Prefiero el dinero que gano, invertirlo en tener tiempo para yo pegarme una hora y media desayunando todos los días con la libreta al lado,
estoy dibujando más que en el cuaderno, estoy dibujando como en pequeños formatos, Ah, mira, así, de papel. Esto lo estoy haciendo en el desayuno todos los días. Y luego también me los llevo por ahí y dibujo por ahí tomando el café. Pero yo tengo esa rutina desde la pandemia de dibujar en el desayuno. Y tío, eso es un tiempo para mí, ¿sabes? claro. Eso es un Y tiempo bueno, para... y dentro de lo que cabe también es trabajo, o sea, es algo que perfecciona que después tú cuando vayas a trabajar, pues seas un poco más efectivo para ganar ese tiempo. O sea, en hacer un dibujo, pues a lo mejor, pues bueno, pues estás pues menos rato. Sí, vamos a decir que sí, pero ahí va lo que estaba explicándote, de que eso es una consecuencia colateral. Claro, ¿Sabes? No es el objetivo, ni es mi razón de ser, ni por la que dibujo. ya. Y ese matiz, yo a lo mejor soy medio pesado cuando habla gente conmigo y hablo de esto. Porque tú te das cuenta, la entrevista que estamos haciendo hoy, es más que de dibujo, parece que estamos hablando de espiritualidad, o yo qué sé, ¿sabes? O este rollo más personal así. Pero es que, tío, yo me veo diferenciado con muchos amigos y tal y compañeros conocidos de eso, porque yo sigo enfocándolo así, ¿sabes? Como con esa parte más inocente quizás, pero de ilusión por el dibujo, Claro. como, no sé, esta parte así como más artística que a mí me llena, como sentirme realizado. Esto mismo de no estar pensando yo ni siquiera, es un privilegio también, no tener que pensar como en el dinero todo el rato, ¿no? Porque Ya. no vivo el día, por eso a lo mejor estoy pudiendo hacerlo así. Eso. Me quedo también con lo que has comentado para ya ir más o menos ir cerrando poquito a poco la entrevista, pero no descarto hacer una segunda vuelta más adelante, pues se quedan muchas cosas sin tocar. Joder, de dibujo no hemos hablado mucho. Pues por eso, la próxima, bueno, pero es que el dibujo también es esto. No, sí, esto me encanta a mí. A mí esta parte me parece bastante interesante. Me parece importante. Yo solo comento, yo en las clases con los alumnos me pongo a hablar de estas cosas, algo que más de uno pensará, asunto de que este profesor me está hablando aquí de esta movida. Pero yo, en lo que me pongo a dibujar y tal, Claro. yo les hablo de todas estas cosas y de las experiencias que he tenido, porque me parece que no todos estarán en puntos como he estado yo, pero habrá gente que sí sintonice Sí, claro. y que se pueda enfrentar a mismos problemas como estos. Y me parece importante. Y que alguien de tu repercusión y de tu talento y del punto en el que estás, tú puedas decir esto que has comentado hoy y algún estudiante o persona que está siente eso y piensa que, joder, es imposible hacerlo, eso también es un poco como lo que Paco hizo contigo, ¿no? Ese aliento de, oye, que se puede, ¿no? Vamos a ver de qué manera, pero es que es importante también a la gente venderle que esta profesión es muy chula, pero que no todo es purpurina, que lleva, o sea, hay un trabajo emocional muy fuerte que repercute en lo que después creamos nosotros, porque es una creación que parte de dentro. Entonces, depende cómo esté tú adentro, joder, cambia todo, ¿no? A mí me gusta explicarles y no venderles, pero sí presentarles esto con una perspectiva más o menos general como la que hemos hablado hoy. Ujú. Me gusta alejarme de la idea de entender esto solamente como un trabajo, como un... esto es un trabajo serio, como un fontanero, ¿sabes? Ya, Como un banquero, ¿sabes? ya, Esto no es menos, esto, ¿sabes? No van a menospreciarlo, ¿sabes? ya. Los artistas, ¿sabes? Entonces, yo quiero presentarle, pero no es que lo medite así, pero me doy cuenta de que hago esto al final, por la manera mía de pensar y mi experiencia. Yo les presento esto como una manera en la que yo me gano la vida, pero que nunca ha pretendido ser como un trabajo, lo que yo entendía por un trabajo, ¿sabes? Ya. Yo ya he tenido la experiencia de trabajar en otras cosas y esto para mí no es lo mismo, no es lo mismo. Y por más que sea serio, eso no le quita seriedad ninguna, Ya. ¿sabes? Pero se los intento presentar así. Y luego, la parte de que vean que también es duro y que hay cosas complicadas y tal, sí se los comento, sí lo comento, sí lo medito con ellos también. Lo que puede haber detrás, todo el estrés,
estos problemas que te digo que incluso he tenido, experiencias como que me han estafado, Ya. o esto de rechazar trabajos en su día por mi estado personal, cosas así, toda esa parte sí, pero al mismo tiempo eh, no dejo de presentarles esto como lo más bonito que tengo en la vida. Sí. Y bueno, y por meter un matiz así que suelo tener en la presentación siempre el primer día con ellos, y en las charlas también que he dado y tal, siempre lo comento, es el tema de yo necesito proteger esto, el arte en mi vida. Yo necesito protegerlo, porque siento y me he visto en ese punto y sobre todo he conocido gente que literalmente ha perdido esto. O sea, yo siento que muchas veces hay tendencias y dinámicas en el trabajo y demás que si yo me descuido, o si yo me hubiera descuidado y hubiera seguido por ahí, me hubiera llegado a quemar tanto que esto se hubiera vuelto un infierno y habría dejado de dibujar. Y Ya. conozco gente que ha dejado de dibujar literalmente. Mm. No voy a nombrar a la persona por si en su momento lo ve, pero yo he tenido amistades cerca, una, porque tengo una amistad muy cerca que era un artista de la hostia, pero de la hostia, en pintura tradicional además, unos cuadros, una preciosidad. Y esta persona se quemó, pero se quemó hasta tal punto que, tío, quemó hasta los pinceles. Que Uf, con fuego, ¿eh? Con fuego, hostia. ¿no? Sí, 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 sí. Wow. Y, Cuánto y- símbolo hay, además. y lo dejó 100%. Yo estoy muy feliz por él porque hoy se dedica a otra cosa y está muy contento. Esto le estaba consumiendo y no le consumía el pintar, el arte, la parte creativa, le consumía la parte del trabajo. Ya. ¿Sabes? La parte más, el trato con sus clientes, que eran unos clientes muy concretos, no era como lo que hacemos tú y yo de concertar y estas cosas, sino Ya. otras cosas más gubernamentales y cosas así. Y acabó tan quemado que lo dejó. Y a mí me parece una tristeza tan grande porque para mí, lo que hemos hablado hoy, ¿no? Esto que hablo del cuaderno, es mi relación con el dibujo, para mí es tan importante a nivel personal, es como tan valioso para mí Claro. que, tío, o sea, yo no estoy dispuesto, ni estoy hoy en día, a ponerlo en riesgo, a quemarme, o sea, entonces hoy soy muy selectivo con los proyectos en los que me meto, con las cosas que acepto, y sobre todo lo que hago es priorizar o fomentar, ¿no? Porque no puedo, las cosas llegan, pero priorizo en ese filtro todo trabajo que de alguna manera me permita impulsar más o dedicar más tiempo a aquello que a mí me gusta hacer. Es decir, si me llega un proyecto en el que yo puedo invertir tiempo y desarrollar o vincularlo mucho al trabajo que hago yo para mí, el rollo del Ujú. bolígrafo, esta obra más personal, ¿sabes? Y tal, pues yo voy a priorizar eso. De repente no está ni tan bien pagado, pero si me Ya. permite priorizar mi obra personal, si me permite dedicar tiempo a eso, voy a priorizarlo, ¿sabes? Porque ahí soy yo feliz. Es que te estás Ahí, cuidando. exacto. Y es una manera también de hacer esto más a largo plazo, creo, y no perder la ilusión, tío, Ya. y el deseo. Tú sabes que otra vez a lo de la terapia, ¿sabes? La depresión viene a ser la ausencia de deseo. Ya. Y yo me he visto así, tío. Yo me he visto sin ganas de levantarme de la cama, tío. Ya. ¿Sabes? Y eso es peligroso. Y de Muy irme a peligroso. dormir, para no sufrir. En una época hace unos pocos años, de estar tan así que digo, mira, me voy a acostar. Me Me voy apago. a acostar. Y ha tenido bastante relación esas veces con épocas de trabajo y tal, ¿sabes? Como que Ya. fueron puntos que llegué y dije, yo no quiero llegar aquí otra vez, Ya. ¿sabes? Y aquí cada quien es un mundo. Esto, ¿sabes? Esto ha sido en mí, mi persona, por Mm. cómo soy, por tal. Otra gente lo lleva perfecto y Bueno, no al tiene. final es lo que te comento, ¿no? Depende del carácter, depende de las herramientas que uno tiene, depende de las vivencias. O sea, está claro que todos los niños, cuando nacemos, venimos con una serie de ases predefinidos, ¿no? Es como un personaje de juego de rol, pues tienes más uno a esto, menos dos a esto, más dos a tal. Y después eso se puede desarrollar, se puede neurotizar o quedarse igual. Pero después llegas a la vida adulta
Y la vida adulta no tiene rasero, no se adapta a, tú necesitas más que te hablemos así o que te demos en la escuela, en no sé qué. Es, oye, esto es así, es este horario, son estos días y a funcionar. Y hay gente que se adapta más a eso y gente pues que nos cuesta más, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo lo que me quedo es de esta entrevista la apertura que has tenido, el hacerlo con miedo, ¿no? Yo era un fan de intentar eliminar el miedo de mi vida y de repente entendí que no se puede eliminar una emoción básica, que No se además, puede. no, y además que la emoción es un seguro de vida, o sea, yo no puedo no tener miedo porque la puedo liar sin miedo. Mm. Pero hay cosas que me van a dar miedo y las necesito hacer, pero tengo que coger a mi miedo de la mano, incluso personificarlo, a veces incluso he hecho dibujos, he hablado con mi miedo, ¿no? En estas sesiones como de terapia, y también como cuando me formaba, y llegar al pacto con mi miedo y decir, va, vamos a hacerlo juntos, con miedo, vente conmigo, vamos a esto y a ver qué pasa, ¿no? O sea, también pensar qué es lo peor que puede pasar y eso también relaja muchísimo. Y lo peor que puede Sí. pasar es eso, es como, pues tampoco es tan malo, tío, voy a saber manejarlo, ¿no? Otra cosa que me ha gustado un montón, para recopilar un poquito, es ese punto en el que puedes rechazar una oportunidad de oro y no pasa nada. Van a venir más si tú sigues trabajando, sigues haciendo, cuidando tu presencia. En este caso, tú has hecho una presencia en redes muy potente. Mm. Eso quedará para la segunda entrevista, para la parte 2 más adelante, pero que no es excusa, ¿no? Que la industria esté saturada para que tú puedas hacer un trabajo y ganarte la vida. Y eso me ha gustado un Sí. montón. Sí, pienso que sí. No quiero enredar más esa respuesta, así que ya me extendí bastante antes. Pero yo pienso que sí, que hay que bajarle a la cosa, ¿sabes? Ya, Que no se va a acabar el mundo y como tú dices, en plan, ¿qué es lo peor que va a pasar? ya, ¿Sabes? Mi padre decía dice, despacio que tengo prisa, ¿sabes? total. Y yo creo que nos hace falta un poquito de eso, ¿eh? En general. Sí, yo creo que también. Yo creo que también. Esto, en lo que decíamos antes hablando de Fran Frazetta y de tomar tiempo para las obras y tal, hoy en día estoy ahí cogiendo como mucha afición en Instagram. Yo me guardo un montón de cosas, ¿sabes? En esto de guardado. Ujú. Luego nunca las miro, pero el ejercicio de esto me lo guardo, ¿sabes? Y tal, tengo una carpeta ahí como de arte tradicional, óleo tal, arte tradicional. Y ahí me guardo cosas, tío, y voy descubriendo gente que hace de repente unas pinturas grandes, tío, y yo a lo mejor me doy cuenta porque van compartiendo el proceso, entro en su Instagram y han publicado 50 cosas de ese trabajo. Claro, llevan 3 meses trabajando en eso, ¿sabes? Total. Claro. Para poder llegar a ese punto. Y tiene que tener necesariamente ese proceso como un rollo de disfrute, ¿sabes? Claro. De pausa y de estar en su estudio dedicando tiempo a una cosa, ¿sabes? También. Casi ese ritmo de mantra, ¿no? De pum, pum, de ir a un Sí. ritmito. Y eso no significa ser un aplatanado, como dicen de que somos los canarios. Eso no significa como que no producimos. Yo produzco, tío. Ya, no Yo sé, dibujo claro. un montón, ¿sabes? Yo dibujo muchísimo. Yo tengo material de esto que tú decías para sacar un sketchbook, publicarlo. Yo tengo material para publicar 4 libros, si Ya, ya, fuera, ya. si fuera de sketchbook. Así, o sea, yo producir sí produzco, ¿sabes? Ya. Pero no lo hago con esa mentalidad de tener, ni siquiera como de tener que estar activo en redes y tal así. No, pero en terapia se ve mucho esto. No se trata a veces de dejar de hacer según qué, otras cosas igual sí, pero no se trata de dejar de hacer según qué, sino de hacerlo desde un punto de vista diferente. Ya no es, no produzcas para ir despacio, no, puedes producir, pero desde ese prisma que comentas, ¿no? De, oye, pero yo me lo quiero disfrutar y quiero elegir qué camino voy y coño, eso cambia totalmente la experiencia, ¿no? Y darte las gracias, tío, por este pedazo de entrevista. Hay un montón de información súper útil para los que quieran escuchar. No lo sé. Sí, 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 yo te lo digo. O sea, para mí ha sido un recordarme también de, hostia, Marcos, frena un poco. O sea, para mí ha sido, a nivel personal me ha gustado un montón, así que gracias por este regalo.
de este tiempo y de poder hablar de estas cosas que son tan sensibles. Y nada, un súper abrazo y estamos en contacto, Fran. Sí, para cuando quieras. Si eres valiente y te atreves a esa segunda parte, Total. cuenta conmigo que siempre me encantan estas cosas. ¿Dónde te podemos encontrar? Dibujante nocturno en general. Grítalo por la ventana, ¿sabes? Ponlo en Google y algo saldrá. En redes y demás. Dibujante nocturno. Incluso en Magic firmo como dibujante nocturno. Mira tú. Así que sí. Por Qué ahí en bueno. Instagram es donde sigo estando así como más activo, pero en general, dibujante nocturno. Y ya Súper. está. Un abrazo enorme y gracias por el ratito. La verdad que más allá de grabar entrevista o no, hacía tiempo que no hablábamos Sí, y ha estado bastante guay, tío. me ha gustado. Te tengo mucho aprecio y Igualmente. nada, para una segunda si quieres o cuando quieras charlamos, ¿vale? A Venga, lo que sea. un besote. Chao, chao. Y esta ha sido la pedazo de entrevista que le hemos hecho a Dibujante Nocturno. Síguelo en las redes, stalkea su arte. Si no lo conocías, que me parece raro, síguele. ¿Has visto el pedazo de artista que es? La pedazo de persona y ser humano que es. Creo que se han tocado temas muy importantes que muchas veces pasamos por alto, que es que el arte no es solo lo que proyectamos afuera, nuestras obras, sino que hay todo un proceso interior que nos mueve, que nos motiva, que nos ilusiona, pero también toda esa fuerza no bien dirigida puede hacernos daño, entrar en estados de ansiedad, de depresión, de desesperanza, porque nos comparamos, porque tenemos miedo al éxito, porque tenemos pavor al fracaso, porque pensamos que no somos lo suficientemente buenos. Bueno, todos nosotros lidiamos con alguna de estas molestias, pero no se van, pero podemos aprender a convivir con ellas. El miedo no va a desaparecer, el síndrome del impostor no va a desaparecer, el miedo al éxito y al fracaso no van a desaparecer, pero se pueden hacer más llevaderos, se pueden hacer, llevarlos a un punto en el que, bueno, pues puedes transitar con estas situaciones que cada uno tiene las suyas. Además, no pienses que a ti te está pasando todo y no nos pasa nada a los demás, pero si no haces nada, no va a pasar nada. Tienes que actuar, tienes que aprender la habilidad, esa rutina, esa disciplina que nos hablaba Fran. Después meterle los fundamentos imprescindibles, importantes, para que no llegues a un punto en el que después sea un problema. Si te lo puedes evitar antes, mucho mejor. Ya tienes el consejo y la experiencia de dibujante nocturno, decir, oye, dale a tiempo. El tema de cuidar la cabeza, el tema de cuidar el dinero, de llevarte bien, de poder atreverte a comerte el plato que te sirven las grandes compañías, los proyectos gigantes en los que puedes llegar a trabajar y que no los rechaces. Si has perdido alguna oportunidad, no pasa nada. Vuelve al cauce. No te rindas, ¿sí? Entonces, con todo esto que has vivido hoy, con todo esto que has aprendido, actúa, aunque te equivoques. Creo que sale a cuenta, ¿no? La importancia de un mentor, la importancia de una comunidad. Obviamente, yo voy a barrer para casa en Dibujar Bien, en Concept Artist Studio. Tenemos todo esto para darte. Puedes buscarlo donde quieras, pero actúa. Será más caro, será más barato, te gustará más el formato, te gustará menos, pero fórmate, invierte en ti. No hay manera de crecer sin una inversión, normalmente de tiempo, siempre, y de dinero. Y el dinero es tiempo, como dice Pepe Mújica. Así que nada, te mando un súper fortísimo abrazo. A mí esta entrevista no me ha dejado igual, me ha tocado, porque últimamente no estoy cuidando al dibujo y también me llevo aprendizaje. Es un placer, un honor tener a estos invitados y nada, compártelo con otros artistas, otras personas a las que sientas que esto les puede sentar bien, les puede ayudar. Y gracias por estar ahí, gracias por darle un espacio al dibujo en tu vida, que además pues es una super habilidad, un superpoder con pequeños superpoderes muy nutritivos. Y gracias por dibujar bien. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.